Hola, vamos a hablar un poquito de la historia de la enfermería. La evolución del cuidado de enfermero está estrechamente ligada a la consideración del concepto salud-enfermedad que ha caracterizado a cada momento histórico. Se va a tomar como referente las 4 etapas descritas por Collier en su libro Promover la Vida de 1993. Estas 4 etapas que define Collier, que por un lado es la doméstica, la vocacional, la técnica y la profesional, no tienen límites temporales bien definidos, pero sí se corresponde con distintos periodos de la evolución sociocultural en el mundo occidental y con 4 concepciones distintas de lo que es el cuidado. Asimismo, podemos ubicar, por ejemplo, a la primera etapa, que es la doméstica, que esta va desde la prehistoria hasta las civilizaciones antiguas. La etapa vocacional del cuidado es la que corresponde a la Edad Media. La etapa técnica empieza con la Edad Moderna, tiene un pedacito de la Edad Contemporánea y la etapa profesional más o menos para 1970 es que estaría empezando hasta los días de hoy esta etapa, la profesional del cuidado. Margaret Mead era una antropóloga de Estados Unidos del siglo pasado, referente en su campo. Una vez fue consultada por un estudiante acerca de cuál era para ella el primer signo de civilización y por ahí esperaban que les contestaran, bueno, la aparición del uso del fuego, una vasija, pero ella dijo que no, que lo que sugería la aparición de una civilización era a partir del surgimiento de un fémur, del hallazgo de un fémur curado. Porque en la naturaleza, si un animal tiene un miembro inferior lesionado, no sobrevive, se muere, porque es presa fácil para los depredadores. El hecho de que aparezca un fémur sanado implica que alguien inmovilizó la herida, lo protegió de los depredadores, le dio de comer, le dio de tomar. Es decir, lo cuidó. Así que para ella el primer signo de civilización justamente es el cuidado. Y hablando de la época de la etapa doméstica, tenemos que hacer referencia a qué implicaba el cuidado y el mantenimiento de la vida. El hombre primitivo habitaba 2 mundos. Por un lado el conocido, que es todo lo que podía observar y entendía por qué sucedía, y el mundo de lo desconocido. Cuando no encontraba explicación a ciertos hechos, buscaba la respuesta en elementos sobrenaturales, interpretándolos como fuerzas causantes de desastres y enfermedades. La incorporación de la creencia en espíritus influyó decisivamente en el tipo de cuidados y en las personas destinadas a ejercerlo. Desde las culturas primitivas, las estructuras sociales han tenido como finalidad satisfacer las necesidades. Los hombres y las mujeres se agrupaban en tribus para sobrevivir y hacer frente a los requerimientos de sus miembros. En esta organización elemental de convivencia, la persona que se va a encargar de los cuidados y de satisfacer las necesidades del mantenimiento de vida y la salud y el bienestar del grupo es la mujer. Son las mujeres las que van a desempeñar la práctica del cuidado a través de la higiene, el vestido, la alimentación y todo lo que favorezca el bienestar. Tiene profundas connotaciones simbólicas, ya que ser esencial el parto para la supervivencia de la especie, todos los cuidados que esto conlleva, como la fertilidad, la lactancia y los cuidados perinatales, son asumidos por la mujer, sentándose las bases posteriores de la división sexual del trabajo. También se va a ocupar de los heridos y de los enfermos, al mismo tiempo que se va a encargar de las tareas de mantenimiento del campamento. Las mujeres, de esta manera, se convierten en las primeras cuidadoras. La etapa considerada como vocacional se encuadra en la historia en el periodo que comprende desde el nacimiento del pensamiento cristiano hasta el final de la Edad Moderna. El concepto salud-enfermedad se va a mantener con respecto a la etapa anterior, atribuyéndosele a los designios de Dios.
El valor religioso de la salud se determinó por la convicción de que la enfermedad era una gracia del Todopoderoso, por tanto, el que sufre es un elegido de Dios. La actividad de cuidar también va a relacionarse con las creencias de los incipientes cristianos y con las normas establecidas por las ideas religiosas. Lo verdaderamente importante son las actitudes que debían mostrar y mantener las personas dedicadas al cuidado. Actitudes consistentes en hacer votos de obediencia y de sumisión, en actuar en nombre de Dios, en permanecer en el seno de la iglesia, en reconfortar a través del consejo del tipo moral y en utilizar el cuidado como vehículo de salvación propia y de comunicación con Dios. Aparece la figura de la mujer cuidadora, o sea, la mujer consagrada, dado que las normas cristianas eran estrictas y rechazaban todo contacto corporal. Esta incipiente enfermera centró la atención a los enfermos en la palabra, en forma de oración y en los consejos morales. Los conocimientos teóricos requeridos a las enfermeras eran nulos. Y los procedimientos empleados para tratar a los enfermos eran muy simples. La práctica enfermera no requería ningún tipo de preparación a excepción de la formación religiosa. En definitiva, la enfermería de esta época puede describirse como una actividad ejercida por personas con un gran sentido de religiosidad, la caridad, la sumisión y la obediencia, lo que justifica su denominación como etapa vocacional del cuidado. La enfermedad representaba una oportunidad de vida que suponía la imitación de la vida de Jesús. De este modo, los cristianos tenían la obligación de asistir al enfermo imitando lo que fue la práctica cotidiana en la vida pública de Jesús. La enfermedad ya no se interpretó en un sentido negativo como castigo sobrenatural, por el contrario, se entendió como una gracia recibida y un modo de redención. La etapa técnica del cuidado se desarrolla de forma paralela a la evolución del concepto de salud predominante en la época, en que la salud se entendía como la lucha contra la enfermedad y como consecuencia el saber médico se enfocó hacia la persona como enfermo. La nueva complejidad requirió la aparición del personal cualificado que asumiera algunas de las tareas que realizaban los médicos. De esta manera, las personas dedicadas al cuidado de los enfermos se les denominó personal paramédico o auxiliar, término inspirado en las tareas que realizaban, en su mayor parte delegadas por los médicos. La separación de los poderes político y religioso permitió el inicio de la profesionalización de las enfermeras, hecho que se le atribuye a Florence Nightingale. Sin embargo, la consideración de la enfermería como trabajo eminentemente técnico surgió a raíz de los años 50 del siglo XX. La sociedad de la época espera de ellas que adopten una actitud maternal y abnegada sobre la base del modelo precedente. Por otra, los servicios de atención de salud organizados bajo patrones médicos les exigen cada vez más especialización en técnicas curativas y menos dedicación de corte humanista al enfermo. Y se va admitiendo mejor que esta profesión, tradicionalmente femenina, pueda estar organizada y gestionada por mujeres. En relación con la interpretación de la enfermedad en el siglo XIX, se inaugura una nueva fase en la que la religión y las causas sobrenaturales no son tomadas como una base para explicar la etiología y de los problemas de salud. La influencia del positivismo en la medicina potencia la aplicación de métodos científicos que permiten conocer empíricamente tanto la causa desencadenante de la enfermedad como su tratamiento. Parte de los médicos sostenía que la enfermedad era producto de la suciedad en la que vivía la población, sin embargo, otros consideraban que era consecuencia del contagio a través de microorganismos. Estas creencias determinaron que la atención sanitaria se centrara principalmente en la salud pública y en el desarrollo de la microbiología.
la concepción de la salud como un derecho inalienable del personal, del hombre, dio como resultado que la asistencia sanitaria no podía ser un acto curativo individual, sino un hecho de un derecho de todo trabajador. La asistencia sanitaria fue durante el siglo XIX eminentemente curativa e individual y distinta según la clase social. La clase alta recibía atención directa de los médicos, que acudían a su consultorio y no podían trasladarse, el médico los visitaba, si no se podían trasladar, el médico los visitaba a su domicilio. La clase media alta tenía su servicio siempre al mismo médico, denominado médico de cabecera, que desempeñó un importante papel durante el siglo XIX y parte del siglo XX. El grupo constituido por la clase media baja no siempre podía costearse la atención médica. Tenía grandes problemas cuando enfermaba y era la única que acudía al hospital, donde los enfermos eran considerados como pobres y se les utilizaba como objeto de la enseñanza médica y recurso para investigación en las salas de autopsia. La figura de Florence Nightingale, nacida el 12 de mayo de 1820, hasta el 13 de agosto de 1910, donde fallece, representa el fin de la actividad enfermera empírica y exclusivamente vocacional. Fue la verdadera pionera de la profesionalización. Florence estableció como prioridad el saneamiento del hospital. Se instalaron ebullidores y lavaderos de ropa y las mujeres de los soldados fueron contratadas para realizar estas labores. Se habilitaron cocinas dietéticas en las que se preparaba la alimentación de los soldados, muy graves y delicados. Al cabo de unos meses de la llegada de Nightingale y su grupo de enfermeras, la mortalidad de los soldados ingleses en la guerra de Crimea descendió de un 40 a un 2%. Terminada la guerra, en 1856, Florence Nightingale volvió a Inglaterra, donde fue recibida por la reina Victoria y condecorada con la Cruz de San Jorge. En 1860, Florence Nightingale organizó una escuela modelo donde se enseñaba el arte de la enfermería. La escuela estaba subvencionada por el Fondo Nightingale, fondo de suscripción popular creado como un homenaje por su labor en la guerra de Crimea. La escuela se instaló en el Hospital de Santo Tomás por poseer los requisitos para la enseñanza clínica. Se habilitó una parte del centro para las residencias de alumnas con una disciplina y vigilancia tales que garantizaban a los padres la buena reputación de sus hijas. Con esto se trataba de romper la etapa oscura de la enfermería, haciendo comprender a la sociedad que las enfermeras eran personas con ética y moralidad y que tenían una preparación digna. Se vigilaba todo acto, de modo que no recayeran críticas sobre la escuela a causa del empleo de una libertad no acostumbrada. En esta cuarta etapa de la historia del cuidado, la enfermería se consolida como una disciplina con un cuerpo de conocimientos propio y una responsabilidad definida en la atención de la salud de la población. Ubicamos esta etapa en el periodo comprendido entre los últimos 25 años del siglo XX y la primera 2 décadas del milenio. Las enfermeras han asumido la responsabilidad de formar a sus propios profesionales, de organizar y dirigir los servicios de enfermería y de iniciar investigaciones encaminadas a incrementar su cuerpo disciplinar. La integración de 1977 de los estudios de enfermería en la universidad supuso un punto de inflexión en la transición de la disciplina enfermera desde una etapa técnica a una etapa profesional. Las últimas décadas del siglo XX se caracterizaron por el fin de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética y la hegemonía de los Estados Unidos como única potencia mundial. También fue el inicio de la década del 90 cuando se desencadenó la Guerra del Golfo, conflicto que acabó teniendo proporciones mundiales como consecuencia de la intervención de los Estados Unidos. Otra de las características de la sociedad actual es la interdependencia, que tiene que ver con los vínculos entre los cambios en las condiciones económicas, tecnológicas, sociales, demográficas y culturales. La humanidad ha comenzado a transformarse en una civilización única. Asimismo, potencia la multiculturalidad y el cosmopolitismo de una sociedad abierta que facilita el intercambio y la libre circulación de las personas. El inicio del siglo XXI
se incluye en la era del genoma, que ha abierto expectativas terapéuticas inimaginables. La publicación del genoma humano secuenciado se produjo en el año 2003 y su impacto en los estudios de biomedicina y genética clínica se espera que se traduzca en el conocimiento de enfermedades poco estudiadas, así como el desarrollo de técnicas diagnósticas y terapéuticas más fiables. El desarrollo de la robótica y el quirófano inteligente son las líneas de evolución que se vislumbran para los próximos años. El crecimiento poblacional ha seguido aumentando a un ritmo de 80 millones de habitantes por año. Las pirámides poblacionales se han invertido como consecuencia de las bajas tasas de natalidad, lo que ha dado lugar al nuevo fenómeno de envejecimiento poblacional, unido al incremento de la expectativa de vida, está ocasionando un envejecimiento de la vejez. En definitiva, la atención de la salud está requiriendo el abordaje de problemas crónicos y degenerativos en una población en la que los años de su vida va a tener una demanda creciente de los cuidados a medida que vaya progresando en la edad. El cáncer y las enfermedades cardiovasculares, respiratorias y neurológicas siguen considerándose problemas sanitarios en la sociedad actual, por lo que la educación en conductas orientadas hacia la salud se ha convertido en un objeto esencial de la atención sanitaria. Desde este punto de vista, los aspectos económicos, políticos, educacionales, psicológicos, desempeñan un papel fundamental como determinantes de la salud y deben establecerse estrategias en las que se aborden estos factores. Esto de una forma integral e interdependiente. Desde la declaración de Alma-Ata en 1978 se fueron implementando en la mayoría de los países considerados desarrollados los nuevos modelos de salud que se incorporan a una visión más global de la atención sanitaria. A diferencia del sistema anterior, se va a organizar en dos niveles o entornos asistenciales. Uno es la atención primaria. Es el primer nivel de atención y se caracteriza por ser capaz de abordar íntegramente los problemas de salud de presentación frecuente, así como la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Sus dispositivos asistenciales principales son los centros de salud, donde trabajan equipos multidisciplinares integrados por médicos de familia, pediatras, enfermeras comunitarias, auxiliares de enfermería y personal administrativo. También pueden disponer de matronas, fisioterapeutas y trabajadores sociales. La atención hospitalaria, que corresponde al segundo nivel de atención y cuenta con medios diagnósticos y terapéuticos de mayor complejidad. Se presta en centros especiales y hospitales, de manera ambulatoria o en régimen de ingreso. La enfermería es la profesionalización de la actividad de cuidar. Siguiendo a Collier, cuidar es un acto de vida que significa una variedad infinita de actividades dirigidas a mantener la vida y permitir la continuidad y la reproducción. Se trata de un acto individual, dado que por uno mismo y para uno mismo en el momento en el que la persona adquiere la autonomía precisa para ello. De igual manera, se trata de un acto recíproco que supone dar a toda persona que temporal o definitivamente tiene necesidad de ayuda para asumir sus cuidados de vida. Por tanto, el cuidar es una actividad sencilla y habitual en el ser humano que practica continuamente como parte integrante de las actividades diarias, para responder a la aspiración esencial de cubrir las necesidades fundamentales. Distintas autoras han tratado de conceptualizar a la enfermería como una disciplina y Nightingale, y bueno, cada una lo hizo desde su mirada, desde su teoría. Para Nightingale, el acto de utilizar el ambiente del paciente para ayudarle en su recuperación, eso era cuidar. Y definía, y daba la siguiente definición: el uso apropiado del aire, la luz, el calor, la limpieza, la tranquilidad y la selección de la dieta y su administración, y con el menor gasto de energía por el paciente. Hildegard Peplau lo definió como un proceso significativo, terapéutico e interpersonal que actúa de forma conjunta con otros procesos humanos que posibilitan la salud de los individuos en su propia comunidad. Dorothea Oren va a definir el concepto de enfermería como ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismo las acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida.
recuperarse de la enfermedad y o afrontar las consecuencias de dicha enfermedad. Para Martha Rogers, la enfermería es procurar y promover una interacción armónica entre el hombre y su entorno. Para Calista Roy, es ayudar a las personas en el proceso continuo de adaptación con la finalidad de contribuir a la mejora de la salud y de la calidad de vida. Para Betty Newman, el proceso de cuidar implica la consideración de todas las variables que condicionan la respuesta del ser humano ante el estrés. Bueno, para la realización de este video se ha utilizado en la bibliografía Historia de la Enfermería, Evolución Histórica del Cuidado Enfermero, tercera edición, de María Luisa Martínez Martín y Elena Chamorro Rebollo, de la editorial Elsevier.